El descubrimiento de América es uno de los acontecimientos históricos más importantes de la vida de la humanidad, que ocurre cuando las sociedades europeas comenzaban a modernizarse, alcanzando niveles de desarrollo marítimo, militar y comercial. Las dos principales potencias de finales del siglo XV, España y Portugal, realizaban continuos viajes de exploración a África y Asia, tratando de consolidar su hegemonía. El 3 de agosto de ese año, 1492, Colón zarpó del puerto de Palos, situado al sur de España con 120 hombres, víveres para 3 meses y con 3 naves, conocidas como la Niña, la Pinta y la Santa María. A punto de agotarse los víveres, el 12 de octubre de 1492, la expedición tocó tierra en una isla a la que Colón nombró San Salvador, y sus habitantes los llamó indios, pues estaba convencido de que había llegado a la India. La política colonialista de España y Portugal. A finales del siglo XV, España y Portugal eran dos potencias que controlaban buena parte del comercio en Europa y dominaban el mar. Ambos países buscaban también conquistar territorios extranjeros o recuperarlos del poder de los árabes. Portugal llevaba la delantera de la conquista de territorios en África y Asia, mientras España luchaba intensamente por reconquistar sus territorios ocupados durante más de 7 siglos por los musulmanes. En 1492, España viviría dos acontecimientos que cambiarían su destino entre las naciones del mundo. Recuperaría Granada, último reino árabe de la península ibérica, y descubriría un nuevo continente, gracias a la aventura emprendida por Cristóbal Colón. Después de Colón, otros personajes realizaron más viajes y se dieron cuenta de que trataba de un nuevo continente, lo que ampliaba las posesiones y territorios españoles. España y Portugal eran reinados católicos, por lo que se sometían a las decisiones del Papa. Etapas de la conquista. La colonización de México se puede dividir en 3 etapas. La primera es de 1492 a 1519. La segunda es de 1519 a 1521. La conquista, cuyas consecuencias directas se prolongan hasta 1535, cuando se fundó el primer virreinato, el de Nueva España. La tercera etapa es de 1535 a 1810, la época de colonización. Antes de la llegada de Hernán Cortés, los españoles habían realizado 2 expediciones a México, sin que ninguna fuera exitosa. Como todos sabemos, el principal factor histórico en aquella época era la minería. Así es que una vez agotados los recursos naturales de las Antillas, los conquistadores españoles iniciaron una exploración de tierras nuevas. En 1519, Hernán Cortés llegó a México y durante los 3 años siguientes tenía guerras, tanto con los aztecas como sus enemigos compatriotas, para finalmente en 1921 triunfó en ambas, con la sujeción de los indios y la rendición de otros conquistadores de Cuba. Organización política de la Nueva España. La Nueva España estuvo constituido por un gobierno que se especializó en presentar una amplia y compleja organización que estuvo formada por varios años, antes que llegaron hasta la más pequeña localidad novohispana. El rey de España, para aquel entonces, fue la primera autoridad con máximo poder y ley suprema. Están organizados en rey, es el que toma todas las decisiones; Real Consejo de Indias, ejerce su poder solo en los territorios; Casa de Contrataciones de Sevilla, fue la figura que se encargaba únicamente de la regularización del comercio entre España; Virrey, el virrey ocupaba en cierta medida la figura del rey español, aunque con un poder limitado pero eficaz; Real Audiencia, escuchaban las quejas de la población, la aplicación de las leyes y justicia; Gobernadores, al igual que al virrey, los gobernadores de las provincias dentro del virreinato eran designados directamente por la monarquía española; Ayuntamientos, figura administrativa conformada por los habitantes destacados de la comunidad. La división territorial de la Nueva España fue cuando la colonia iniciada por Hernán Cortés llegó a tener una extensión que superaba los 4 millones de kilómetros cuadrados, de acuerdo con el historiador Esquivel Obregón. Para facilitar la administración pública
En la Nueva España se dividió el territorio en reinos y gobernaciones. La división territorial sufrió otra modificación en 1786, cuando el rey Carlos III impulsó las conocidas reformas borbónicas. Organización social de la Nueva España. Terminaba la conquista y los españoles implementaron dos instituciones orientadas a lo social, el repartimiento y la encomienda. La primera, organizaban el trabajo de los indígenas para los españoles a cambio de un salario. En la encomienda consistía en el privilegio que recibía un español de cobrar los tributos de algunos pueblos indios a una tasa previamente estipulado. El tema de las actividades económicas de la Nueva España. Durante el periodo novohispano, las actividades económicas fueron como la agricultura, la minería, la ganadería o el comercio. Generaron fortunas a través de la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales. Los españoles acapararon la crianza de caballos, vacas. Los caballos fueron utilizados como medio de transporte de la gente rica y figuras importantes del gobierno de Nueva España, además de los exploradores, y en menor medida también fueron utilizados para la carga de mercancías, aunque esta tarea estaba principalmente destinada a las mulas. Del ganado vacuno se obtenía leche, de la cual se obtenía queso, mantequilla, etc.